El protagonista de la entrevista de Radio Nacional de España en Cantabria es Enrique Conde, presidente de COE-CEPIME Cantabria. Buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, si le parece, empezamos por la rabiosa actualidad. ¿Cómo ha afectado el apagón a las empresas de Cantabria? Bueno, pues no tenemos datos todavía, lógicamente, porque a nivel económico yo lo reduciría con un dato muy simple, ¿no? Que es las empresas cerraron a las 12 de la mañana o 12:30 y bastantes, han abierto sobre las 6, 7 de la tarde y otras todavía, como pueda ser el caso de la industria, pues han tenido que parar procesos de producción que no cuesta arrancarlos cuando llega la energía eléctrica, sino que cuesta arrancarlos 3-4 días, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido lo que es. Yo comentábamos antes, ¿no? Yo creo que es un momento en que la ciudadanía te queda sorprendido de cómo funciona de bien, te queda sorprendido de la capacidad que tienen las empresas también para ayudar en todo lo que pueden. Y por otra parte te quedas con la frustración de decir, joder, qué empresas tenemos más buenas, qué ciudadanos tenemos más buenos y qué poco se nos tiene en cuenta por parte del gobierno, ¿no? Bueno, ¿qué coste puede tener, qué coste económico puede tener para el tejido empresarial regional este gran apagón que sufrimos el pasado lunes? Yo lo compararía con que si le pedimos daños y perjuicios al gobierno central, porque no deja de ser algo que ha sido por una empresa que domina el gobierno, posiblemente tendría que declarar quiebra, ¿no? El pasado domingo pasaron por estos mismos micrófonos los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT. El líder de este último sindicato, Mariano Carmona, acusaba a la patronal de que con astucia, decía, intenta ocultar los datos de siniestralidad laboral poniendo bajo el foco el absentismo laboral. Bueno, yo creo que Mariano está confundido, ¿no? Yo creo que a lo mejor, no sé si es que con los datos de la siniestralidad pretende tapar el problema del absentismo. Yo le doy la vuelta a lo que ha dicho. El absentismo laboral, que hace, os diría, 3-4 años debía ser el tercer, cuarto problema que existía en este momento para las empresas y para los trabajadores, que conste, ahora mismo es el primer problema para las empresas. Es un problema que está generando una falta de productividad brutal, es un problema que responde fundamentalmente a que el sistema no funciona y no hay que cebarse con el tema del ausentismo, que no tiene nada que ver con el absentismo, es decir, aquella gente que falta porque le da la gana o porque le echa mucha cara, ¿no? Que también hay, ¿no? Pero realmente el problema es el absentismo abarca todo, abarca las contingencias comunes que tenemos como ciudadanos y abarca la siniestralidad. Yo creo que hoy en día las empresas tienen una capacidad, por narices, no por otra cosa, de prevención de la siniestralidad importante, y sí es cierto que, por ejemplo, en el caso de los accidentes mortales, durante los últimos 3 años se ha mantenido el mismo número y no seguimos bajando, pero llega un momento en que también es muy complicado, por mucha metodología que hagas de preventiva, bajar determinado porcentaje ese tipo de accidentes, ¿no? Pero desde luego que estamos en ello. De hecho, hemos estado en una jornada que hizo el otro día el ICAS y yo comenté que la propia patronal cántabra dedica prácticamente el 20% de su personal a la prevención de los riesgos laborales. El 20%. Me gustaría saber si las instituciones, incluso los sindicatos, dedican ese porcentaje a la prevención. Bueno, los sindicatos vinculan absentismo con malas prácticas en materia de salud laboral en algunos sectores concretos. No, están confundidos. El absentismo fundamentalmente está como está y en los números que está porque el sistema, yo qué sé, me pongo en el caso de una lesión musculoesquelética, tardan en hacerte una prueba 5 meses, tardan en darte el diagnóstico otros 3 meses y no te hacen la convalecencia, la rehabilitación hasta que han pasado 4 meses. Cuando resulta que tú vas a cualquier entidad de carácter privado y te hacen una ecografía en 2 días, te hacen un diagnóstico voy a poner 1 semana lo máximo que te puedan dar cita, y a partir de ahí empiezas la rehabilitación y a lo mejor en 2 meses estás trabajando o en menos. Hablemos ahora de esa futura ley para la reducción de la jornada laboral máxima a 37 horas y media. En la opinión de la patronal de COE-CEPIME, ¿qué efectos va a tener esta medida en Cantabria? Pues va a tener efectos de diferente índole, ¿no? Porque los sectores son totalmente diferentes unos de otros. Lo hemos comentado que no es
la aplicación no puede ser homogénea a los diferentes sectores. No es lo mismo cómo funciona el sector agro a cómo funciona el sector TIC de las telecos, ¿no? Y lógicamente es una idea desarrollada por la ministra de Trabajo, que en este aspecto no me corto en decir que es una indocumentada, porque tiene informes en contra tanto del CES como el del Ministerio de Economía, como el del Ministerio de Hacienda y como el Ministerio de Seguridad Social. Por lo tanto, está claro que tiene a todo el mundo en contra y muchas veces, de verdad, que yo no sé si pensar que esta señora es la que está dirigiendo este país. Y lo peor es que cada paso que da va avanzando en ir mermando la capacidad que tienen las empresas de competir con otras empresas de otros países. Y eso, a la larga, va a tener un efecto negativo, no, lo siguiente. Porque no hay que dudar que ahora mismo la economía del país no va mal, pero hay una inyección de dinero público brutal y hemos tenido un aumento de las personas que han venido a vivir de fuera de España, y cuando ese efecto deje de verse patente, vamos a sufrir un retroceso importante en la economía. Bueno, en muchos países de nuestro entorno la jornada laboral es menor, por ejemplo en Francia, en Alemania. Sí, la jornada laboral, de hecho, en varios sectores es incluso menor que las 37 horas y medias ya en España. O sea, hay sectores que realmente trabajan menos horas dependiendo un poquito de sus necesidades, ¿no? ¿Podemos llegar a las 37 horas y media? Tampoco decimos que no se pueda llegar a las 36 horas y media. Lo que pasa es que hay que llegar pensando en cómo podemos hacerlo para que no afecte a los sectores que, fundamentalmente a los más tradicionales. Como es que desde la COE pedirían más flexibilidad. Sí, es que esto viene, yo lo que no creo que no se da cuenta la ministra es que esto viene en el Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores habla de definir las condiciones de trabajo siempre pensando en la productividad, pero lo dice bien claro, ¿eh? Entonces, pues es lo que digo, para que esto son medidas al final políticas, pues para desvirtuar, yo creo, toda esa problemática que tienen a nivel interno los gobiernos. Me da igual de un sitio que de otro, ¿no? Los que hay ahora son los que son. Hay un pacto que es de mucha gente y yo creo que hay que contentar a todo el mundo para seguir manteniendo el poder. Pero yo creo que es un error. Yo creo que el poder por el poder no lleva a nada. Los sindicatos creen que se va a notar esta reducción de la jornada laboral en la negociación colectiva y intuyen que los empresarios vais a ir por la bajada salarial. La bajada de horas, bajada salarial. No, bueno, yo creo que la ley encima sale claramente hablando de eso. Es más, en la ley se habla de las 37 horas y medias y no se habla, por ejemplo, del control aférrimo que va a haber horario, que no va a dejar libertad a los trabajadores para poder trabajar, por ejemplo, cómo haces el control del teletrabajo, si existe, ¿no? Y yo repito, yo creo que se están tomando medidas que coartan la libertad, primero del trabajador y segundo de la empresa. Yo ya he oído a algún trabajador decirme que, algún amigo, que no puede meter más horas extras porque no se lo permite la ley y que le gustaría meter horas extras. Entonces son cosas que se te van de las manos, ¿no? No tiene sentido. Seguimos hablando de la negociación colectiva. Vuelve a haber problemas en el sector del metal. ¿Temen una huelga? Hombre, tenemos la espada de Damocles que ya vivimos hace 3-4 años. Aquí hay un gran problemón. Están los sindicatos por un lado y por parte de la patronal o de los empresarios está una asociación Pimetal que no tiene demostrado su número de socios, con lo cual posiblemente si pusiera encima de la mesa quiénes son sus socios no estaría negociando el convenio. Y hay una asociación como Cantabria Metal que realmente sí representa a los empresarios del metal y que ahora mismo está en el juzgado intentando ser capaz de poder negociar el convenio. Pero es que es curioso porque los sindicatos que se quejan precisamente de esta negociación, que se quejaron ya la otra vez y que lanzaron por la boca sapos y culebras, no aceptan de facto que entre Cantabria Metal a negociar el convenio. Y eso es un error. Entonces aquí yo creo que todos estamos un poquito sin hacer los deberes. ¿Cree que ese enfrentamiento entre esas dos patronales del metal puede estar causando esa demora en cuanto a la aprobación del nuevo convenio? No, porque además no existe enfrentamiento entre esas dos patronales, ¿eh? Directamente lo que hay es que Cantabria Metal tiene la representatividad con números de trabajadores y de empresas, y Pimetal históricamente tenía esa representatividad, pero muchas de las empresas que tenía ya se han ido.
y ahora mismo no tiene esa representatividad y está representando al sector metal cuando no debería estar representándolo. O al menos debería estar representándolo también Cantabria Metal. Bueno, en estos micrófonos Tomás Dasgoas, presidente de esa Federación Cántabra del Metal, nos adelantaba que iban a recurrir en los tribunales esa representatividad que les está negando Pimetal. ¿Hay alguna novedad al respecto? Estamos ahora en el juzgado. Yo creo que se iba a pronunciar. La verdad es que no me sé la última semana, no sé cómo habrá discurrido, pero vamos, lo que Tomás, que ha estado desde el minuto uno, que es una maravilla el trabajo que ha hecho. De hecho, Cantabria Metal no deja de ser una asociación que está dentro de COECPIME, y al final incluso ya lo ligo a cómo hemos intentado dejar de tener tan atomizado el tejido empresarial, y si quitas alguna asociación tipo Pimetal y yo creo que poquito más, todos ahora mismo estamos unidos. De hecho, Tomás no deja de ser el presidente también de la Cámara de Comercio, con lo que lógicamente ahora tenemos una relación estupenda, como no puede ser de otra forma, porque somos todos empresarios y nos dedicamos a trabajar para nuestras empresas. Estamos en conversación en Radio Nacional de España con Enrique Conde, presidente de COE-CEPIME Cantabria. Ahora, señor Conde, nos gustaría hablar de Bristol, más de 200 trabajadores a la calle y muchas empresas subsidiarias afectadas. ¿Tiene datos del perjuicio que este ERE puede tener en el tejido empresarial del Besaya? No tengo datos exactos, pero lógicamente es una factoría que está en el mundo del automóvil. El mundo del automóvil lo está pasando mal y lo va a pasar mal, y necesita transformarse de manera clara, pero va a haber fábricas que no van a poder. Entonces nosotros no conocemos exactamente, ¿no?, la idea de Bristol o la capacidad de transformación de Bristol, pero no dudemos que una de las posibilidades es que una fábrica relacionada con el mundo del automóvil acabe cerrando. Que no digo que Bristol vaya a cerrar, que conste. Lo que sí creo que tengo que ligarlo es con qué hace esta comunidad autónoma para para poder suplir todas aquellas empresas, todos aquellos sectores que van dejando de tener contenido dentro de nuestro mundo actual, dentro de los mercados laborales, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo importante para darle pie a ello. Ayer mismo hicimos una especie de presentación oficial de la marca Green Valley Cantabria Tech, que lo que hace es unir a todo el sector TIC y tener de alguna forma una idea común por parte de todas las empresas, no solo del sector TIC, que es importantísimo, sino de todas las empresas que al final nos dotamos de digitalización para poder hacer más competitivas nuestras empresas, ¿no? Entonces ahí tenemos un sector como es el sector TIC, que tiene futuro, y habrá que hacer una reconversión en la formación para que los trabajadores puedan acabar en otros sectores, caso de que su sector no tenga futuro. Ahora que se está hablando tanto del armamento, de la defensa, ¿tiene Cantabria músculo y capacidad de reconvertir precisamente esa industria en cuanto a la industria armamentística? Bueno, es una cosa que hay que hacerla con vistas a largo plazo o a medio plazo, porque el mundo va a toda pastilla ahora. Pero claro que hay capacidad, hay empresas que ya están trabajando para el sector de defensa. No tiene necesariamente que hacer balas o cañones. El sector de la defensa hoy en día se mueve de muchas formas, y si hablamos, por ejemplo, de ciberseguridad, estamos hablando de que podemos estar en el sector de la defensa sin necesidad de hacer armamento, ¿no? Y hay mucha capacidad. Acabo de hablar de las empresas TIC, ya que hablamos de ciberseguridad, y es un ejemplo clarísimo, ¿no? Las empresas en Cantabria del sector TIC multiplican prácticamente por 2 el personal cada año, pero porque no hay personal suficiente, sino posiblemente lo multiplicarían por 4 y por 5. Y hay otros sectores que no le estamos sacando el jugo que tenemos que sacarle, como pueda ser el mismo sector agro, o bueno, hay empresas de la industria muy interesantes para tener esa transformación, y otras que están funcionando y que yo creo que hay que intentar mantener, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando llegó este gobierno, y lo vimos también en el gobierno anterior, hablaban del aumento, ¿no?, de la industria. Digo, a ver, no nos volvamos locos. Aquí de lo que se trata es de mantener la industria que tenemos, y de la que tenemos también intentar transformarla para que pueda seguir. Que ya tenemos un porcentaje importante del PIB de la industria en Cantabria, como es un 20%, no lo tiene cualquiera, ¿eh? Hace un par de meses se presentaba aquí el proyecto Altamira. ¿Qué opinión tiene al respecto? Es un proyecto muy interesante, no le conocemos lógicamente porque es algo que han hablado los promotores y el gobierno regional, pero si es una realidad,
pues yo creo que puede atraer mucho empleo de calidad. No sé el número de empleo, porque al final se dan datos y muchas veces no se sabe si es un titular o es efectivamente, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que trae otro tipo de empleo que puede generar una calidad, gente que tiene una calidad de vida en Cantabria que no sabemos aprovecharlo para atraer a las personas. Aunque por otra parte también digo que no nos podemos estar todo el día mirando el ombligo, porque aunque tengamos la bahía más bonita del mundo y las montañas más bonitas del mundo y todo más bonito del mundo, el mundo es muy grande, y hay cosas muy bonitas también por ahí. Pero claro, si tenemos lo que tenemos en cuanto a fiscalidad, si tenemos lo que tenemos en burocracia, si tenemos lo que tenemos en asentismo, si tenemos lo que tenemos en otra serie de aspectos, pues lógicamente esto no funciona, ¿no? Bueno, llegamos al ecuador de la legislatura. ¿Qué balance hace del trabajo del Gobierno de Cantabria hasta el momento, en estos 2 años? Pues yo diría que hay una presidenta convencida de que hay que olvidarse de ideologías y hay que preparar la economía del futuro en Cantabria. En cuanto a la relación que tiene con la empresa, yo creo que tiene clarísimo esa relación con la empresa, y el ejemplo claro es la aprobación de la ley de agilización administrativa, que no deja de ser, si me permitís la expresión, el coñazo que hemos dado desde el mundo empresarial durante 5 o 6 años. Yo creo que cuando salió la ley, yo creo que me llamó mucha gente y me felicitó como si fuera la ley nuestra. No es nuestra, es de todos, pero sí es verdad que hemos insistido mucho porque si no nos quedábamos totalmente desfasados de otras comunidades autónomas. Pero por otra parte, creo que se quiere, pero se pregunta muy poco al mundo empresarial qué es lo que se necesita para poder tener ese futuro. Y pongo un ejemplo. La semana pasada ha habido una aprobación por parte de todo el Parlamento de Cantabria, los 4 partidos, de una ley donde el sector químico de alguna forma le hacían pues con unas características que de esa forma la gente se puede jubilar mucho antes, porque tiene unas características tipo a la minería en cuanto a, no me sale la palabra, por el riesgo. El riesgo, efectivamente. No está preguntando, no sabe ninguna empresa química ni le han preguntado nada en este aspecto. ¿Y cuál es el problema? Que la industria química hoy, si uno se mete en una fábrica de industria química, a lo mejor se queda alucinado de cómo se hacen los procesos, todos totalmente informatizados, digitalizados, con unas pantallas que parece aquello, la película de Minority, y esto no tiene sentido. Después, si ahondas un poquitín en por qué ha sucedido esto, resulta que, al parecer, han presionado el lobby de las refinerías en Tarragona. ¿Me puede contar alguien qué tenemos que ver con las refinerías de Tarragona? ¿Cómo se puede ser tan poco audaz por parte de los 4 partidos políticos de aprobar algo sin preguntarnos a nosotros? Pues eso es lo que no puede pasar. Hacía referencia hace unos instantes a esa ley de simplificación administrativa. No sé si es demasiado prematuro o ya están notando los cambios de esa ley. Bueno, pues el otro día me decía una persona que ha entregado por declaración responsable una licencia de primera ocupación y me decía, no me lo puedo creer, Quique. Digo, esto es inaudito. O sea, todavía quedan muchos pasos de dar, porque hay unos plazos para ir acompañando esa ley con silencios positivos y con más declaraciones responsables, pero tal vez el punto para mí más importante de la ley es que cada año va a hacer una revisión de su normativa al gobierno, y lógicamente ahí vamos a estar nosotros para preparárselo por escrito antes de que lo hagan y que lo tengan, y se va a ir pudiendo mejorar todavía más esa ley. Y yo creo que los ciudadanos vamos a ver esto como una verdadera, para ir a una quimera. Bueno, ya entonces se están notando esos efectos de la ley de simplificación administrativa. ¿Ayudará esta ley a revertir esos datos de creación de empresas? Los últimos que tenemos corresponden al pasado mes de febrero y reflejan la caída del 13%, nada más y nada menos. En creación de empresas. Uh-huh. Bueno, yo la verdad es que desconocía ese dato de la creación de empresas, pero sí que conozco el mundo empresarial y la cierta desidia empresarial que existe con empresarios que llevan toda la vida
y que tienen ahora mismo tienen bastante complicado el futuro. ¿Por qué? Porque, repito, y un poco por donde hemos empezado la entrevista, todo lo que hace el gobierno, que está haciendo el gobierno central, a favor, iba a decir a favor, no, en contra de la empresa, está haciendo que pierda la gente las ganas de tener una empresa. Te estoy hablando de empresas que dan beneficios, no estoy hablando de empresas que dan pérdidas, ¿eh? Entonces, eso es algo que estamos notando, que está siendo un problema y que hay que ponerlo encima de la mesa con el gobierno regional, ¿eh? Hablemos ahora de la reciente fusión de Iberaval y de Sogarca. Esta fusión tiene como objetivo precisamente facilitar a la empresa la financiación. ¿Qué opinión le merece? Nada, Sogarca era una sociedad de garantía que tenía súper limitada su capacidad para poder avalar a una empresa, para poder ayudar a una empresa. Y Iberaval, que es nuestro socio natural, porque es la sociedad de garantía de Castilla y León, pero que encima es la mayor sociedad de garantía que hay en España, porque trabaja en Madrid, La Rioja, ya tenía acuerdos con otras comunidades. Estamos hablando de que la capacidad de garantía que tenía La Rioja era 5 veces mayor que la que tenía Cantabria, por poneros un ejemplo. Entonces, era un pozo sin fondo, el gobierno ponía todos los años dinero. Yo creo que todas las partes que estamos implicadas en esta fusión entendíamos como muy buena la misma. Entonces yo creo que lo vamos a ver, ¿eh? Va a tener efectos positivos en las empresas, tanto fundamentalmente en las pequeñas como en alguna mediana, porque las grandes generalmente acuden a otro tipo de financiaciones. Usted lleva como presidente de la patronal cántabra desde mayo de 2019. Vamos, está a punto de cumplir esos 6 añitos al frente de GBC Pyme Cantabria. ¿Llegó con el objetivo de unir a los empresarios? ¿Cree que ha conseguido ese objetivo? Yo ayer lo comenté precisamente en esta presentación de Green Valley, ¿no? Esa misma presentación fue un ejemplo de cómo se ha unido al sector TIC, ¿no? Estaban más o menos desunidos, esta región es complicada en ese aspecto, y yo creo que ahora mismo estamos unidos todas las empresas, todos los sectores. Cuando se habla de esta organización de algo, vamos todos a una. Y yo creo que ese es el gran logro que ha habido durante los años en que yo he sido el presidente, ¿no? A partir de ahí, pues hay otros, como la ley de agilización administrativa, está claro. Y vamos dando otros pasos. La verdad es que yo, acostumbrado al mundo empresarial y no al asociativo, aunque llevo toda la vida metido en intentar ayudar en otras cosas, muchas veces me voy bastante frustrado para casa, ¿no? Porque piensas que las cosas pueden suceder mucho más rápido y cuesta mucho mover el transatlántico de esta región, ¿no? Bueno, supongo que es porque es una región costumbrista, poco abierta a los cambios, y yo creo que hay que convencer a la gente de que los cambios son buenos. Bueno, lleva 2 mandatos, le quedan todavía 2 de este segundo mandato. No sé si esa frustración que aludía le anima a un tercer mandato. ¿Tiene ganas, tiene fuerzas de continuar al frente de los empresarios cántabros? No está muy de moda en el fútbol ahora decirlo de partido a partido, ¿no? Entonces tampoco ni te planteas nada de eso. Yo, al final, hay otros 2 años. En teoría, en 8 años, el presidente, salvo que la junta directiva, el comité ejecutivo que quiere que siga, pues lo que hace es irse, ¿no? Entonces, pues bueno, como mucho, pues puede haber una transición en un momento dado, y yo tampoco pretendo estar, porque no porque seguramente que me confundiría, ¿no? Si estar demasiado tiempo al final en cualquier sitio es un error como una casa. Enrique Conde, presidente de CBC Pyme Cantabria, muchísimas gracias por compartir su tiempo con los oyentes de Radio Nacional de España. Muchas gracias a vosotros.